para preguntas. 20 minutos para preguntas concisas, directas, para nuestros maravillosos ponentes. Lo cual significa que tendremos un maravilloso espacio después para los comentarios y el diálogo en la comida y la sobremesa. Así que agradeceré a todos ustedes la mayor concisión posible a la hora de plantear las preguntas. Muchas gracias. Y creo que había 2 palabras aquí. Bueno, como bien insistes, Mercedes, poco se puede decir. Publicaba en Twitter antes, pues llegó el momento de hablar efectivamente de lo que no puede estar fuera de la universidad. Llegó el momento de hablar de lo que en un congreso como este, en este momento, quiero decir, han venido así las cosas, pues resultaba ineludible, ¿no? Y bueno, privilegio de haber tenido a Laila efectivamente aquí para conteniendo probablemente las lágrimas en ocasiones, pues en fin, hacer esta contextualización, explicar verdaderamente en qué consiste todo ese macrodispositivo biopolítico mediante el cual efectivamente se opera esa ocupación. Bueno, tendría preguntas para los 3, pero sí me quiero centrar en, como tengo que irme a hacer deberes propios de organizador antes de que se cierre el sitio al cual tengo que acudir. Quería preguntarte una cosa que quiero decir que se ha quedado, yo creo, ahí latente y que creo que es vital para comprender efectivamente todo lo que has puesto de relieve, Laila. Claro, ¿qué es el sionismo mundial? Porque esto hay que explicarlo. ¿Qué es el sionismo mundial como actor político? Es decir, porque precisamente es la generación de una posición o de una subjetividad actuante que en ocasiones tiene nombres propios, pero que realmente como mantra o posición global que determina la parálisis política de todos los países, incluidos esos grandes actores, esos grandes imperios contemporáneos como son Estados Unidos, Rusia, India, China, Japón. Quiero decir, que están absolutamente mudos. ¿Qué es el sionismo mundial, efectivamente, como actor político que opera precisamente a través de esas redes y de esos modos biopolíticos neoliberales que yo mencionaba ayer, en su versión más positiva quizá, y que tú también has referido de algún modo, ¿vale? ¿Qué es esta entelequia que opera este poder? Sí, vamos a recogerlas. Tenía la palabra Javier, Inés y luego Virginia. No sé si hay alguna mano más de momento. Bueno, muchas gracias a los 3 por estas ponencias tan estimulantes, sobre todo tan apasionante la tuya. Quería hacer una pregunta a Federico, primero, y una breve, las 2 son muy breves. Pareces decir al final que lo importante es que sepamos datos empíricos. Al final, si hay datos empíricos de que la inmigración funciona bien, pues sería aceptable abrir las fronteras, ¿no? Pero yo creo que ya hay ciertos estudios del asunto y parece que se demuestra que en España produjo un gran, no sé, subida económica el tiempo donde hubo más inmigración. Y por otra parte, está bien lo que dices, pero estaba recordando una frase de Rawls que dice que la ética es antes que la eficacia. No puede depender al final la ética de la apertura de las fronteras de si es eficaz o no. Bueno, esas son las cuestiones que te planteo. Y para ti, al final me has dejado casi en shock porque vienes a decir algo así como que es imposible la paz. Y ahí es donde quería insistir yo. Hace poco creo que leí a Edward Said que decía que si Francia y Alemania durante siglos de guerra habían logrado coger la paz, vino a decir, no imposible, sino mucho más fácil entre Israel y Palestina. La frase era fácil. Bueno, entiendo por la comparación, ¿no? Y recuerdo también haber leído hace poco que Israel no tendrá paz sin que los palestinos tengan futuro. Pero claro, si el final de tu ponencia es que no hay esperanza, dice, tienen resiliencia, pero esperanza no. Y la paz es imposible, pues no sé, ¿qué decimos? Porque se tiene una bomba atómica allí y que acabe todo. Si no hay esperanza,
Tendrá que haber esperanza, tendrá que haber un futuro y tendrán que diseñar unas posibilidades de futuro. Y eso yo creo que es lo importante. Con una resiliencia que no conduce a una esperanza y a un futuro, no sé qué sentido tiene. ¿No? ¿Quién está por aquí? Bueno, en primer lugar, agradecer a los 3 ponentes por sus exposiciones, las cuales han sido muy interesantes. Y bueno, mi pregunta era para Laila. Quería preguntarte qué crees que dice de nosotros, ya no como particulares, sino a nivel de instituciones y de organismos internacionales, que estemos atendiendo pues a un genocidio televisado y que al final pues que no le estamos poniendo ese cascabel que has mencionado al gato. Y que se obvia al final este derecho internacional, que en teoría es aquello que hemos pensado para evitar precisamente pues precisamente estas cosas que al final están sucediendo. Tiene la palabra Virginia ahora. Bueno, reitero los agradecimientos por vuestras ponencias. Yo también quería, como yo creo que es bastante obvio, ponerme con preguntar respecto a la cuestión Palestina-Israel. Quería saber, me ha interesado mucho tu perspectiva sobre la resiliencia y también sobre la responsabilidad cuando hablas del pequeño acto de resistencia de cada sujeto cuando se resiste a poner Israel en el, ¿no? Con Oído Said. Me preguntaba si podías ilustrar cómo está funcionando aquí, porque yo estoy actualmente en Italia, donde ha habido una gran campaña de BDS para el boicot, el movimiento de boicot, de desinversión y de sanciones internacionales, a la que se han unido muchas voces desde el ambiente académico. O sea, los académicos italianos, probablemente a raíz de la presencia de mucha comunidad palestina en Italia, que creo que están ahí desde los años 80 con los acuerdos con gobierno Craxi, lo que están haciendo es precisamente imponer a las universidades, y ahí la cuestión de los intelectuales, ¿qué pueden hacer? ¿No? Están imponiendo a las universidades italianas de romper acuerdos internacionales de colaboración interuniversitarias y proyectos de investigación que están financiados por el gobierno italiano y por el gobierno israelí. Quería saber si hay patrones de conductas de este tipo o si esto es una pregunta también general a la sala, si ha habido una movilización por parte de los académicos que se han sentido interpelados, que han firmado peticiones, adherido a la campaña de boicotaje, reiterado la necesidad de ponerse con sanciones y denegado su apoyo a participar dentro de proyectos de investigación financiados con dinero israelí. Gracias. Sí, bueno, muchas gracias a los 3. Con respecto a la intervención de Laila, no tengo palabras, no tengo más que decir que comparto tu visión, básicamente, que todo el apoyo también en la parte personal, ¿no? Y bueno, con respecto a Federico y a Guillermo tengo algunas cuestiones. Creo que al final, Federico, aunque has hecho un largo ejercicio de ser equitativo al analizar los argumentos a favor y en contra de la apertura de fronteras, al final has perdido esa equidad, te lo digo. Y remacho un poco en lo que ha comentado Javier, ¿no? Hombre, claro que puede traer inconvenientes la llegada de inmigración, sabemos algunos, ¿no? Pero te olvidas de todas las ventajas indiscutibles que hay y que no has mencionado en términos de eficacia, pero en términos de ventajas en cuanto a diversidad democrática, diversidad cultural, ampliación del horizonte de vida, reproducción de las propias sociedades, compensación con los procesos de natalidad decreciente que sufren tantas sociedades. Tantos aspectos positivos que en la balanza difícilmente se pueden poner así solo las desventajas.
por lo menos está equiparado, por lo menos. Y en muchísimos casos está muy claramente a favor de las ventajas sociales. Lo que pasa es que las ventajas no están ahí objetivadas, tienen que ser fruto también de una reinterpretación. Iba a decir hermenéutica, porque por aquí se utiliza mucho esto de hermenéutica, pero reinterpretación de socialmente formada de las ventajas e inconvenientes. Los discursos sociales públicos señalan mucho, de algunos los que levantan más la voz, de las desventajas, pero hay que acentuar mucho también las ventajas que tiene la migración para ser equitativo. Y la cuestión, para Guillermo, ¿hasta qué punto en todo lo que has dicho no se podría incluir más un análisis en términos de privilegios? Al final lo has mencionado, pero no hay privilegios de muchas clases, no solamente los que poseen ciertos pasaportes, que todas esas trabas que tú has señalado, todos estos dispositivos que hay, para ellos no existen. Y también, y aunque suene demagógico, aunque vengas de un país que tenga desventajas diplomáticas, si tienes un buen bolsillo o una buena cartera, tampoco tienes muchos problemas, ¿no? Y puedes pasar. Pero también hay privilegios por parte de los estados, de ciertos estados, o desprivilegios, o de aquellos que no tienen recursos para poder obstruir la movilidad humana. Es decir, los poderosos pueden poner barreras, los países más pobres no tienen. Bueno, si eso es así, hay muchas razones, hay mucho motivo para pensar que en realidad la gran causa de la movilidad, aparte de la guerra y todavía más en el futuro, los cambios climáticos, la gran causa son las desigualdades globales. Y eso no se pueden desvincular de la noción también de privilegios. Hay una última pregunta por parte de Isabel y ya vuelvo a pedir mucha brevedad porque nos acercamos al fin de la mesa, así que después pediré a los ponentes que respondan todo lo rápido que puedan. Bueno, muchas gracias a los tres ponentes, que añade algo más a lo que yo ya venía siendo el Congreso, en el que estamos aprendiendo muchos, yo personalmente mucho. Agradezco las intervenciones de los tres, me refiero especialmente a la de Federico por afinidad en la disciplina. Agradezco a Guillermo la referencia a ese Frontera y Ley de Valia, que le he echado un vistazo así muy rápido y tiene muy buena pinta, y le echaré un vistazo a ese libro. Federico, le agradezco una vez más, yo creo que dentro de nuestra disciplina de teoría del derecho, sin ninguna duda, no lo digo porque esté él aquí presente, es el que está haciendo un análisis, un trabajo analítico serio respecto de un tema político y un tema moral, ¿no? De filosofía política y moral, en el que no suele haber en nuestra disciplina al menos esa seriedad analítica que siempre le da un plus a la aportación, ¿no? Pero efectivamente coincido, por desgracia, Federico, coincido con las críticas en la línea en lo que ha señalado Javier y Juan Carlos, que terminas, parece que priorizas la eficacia sobre la justicia. Pero yo quería matizar otro elemento diferente, ¿no? Porque dices que al final pues habría que ver los costes que supone en términos de perjuicios para los menos aventajados de la propia sociedad. Y entonces ahí ya estás introduciendo simplemente los menos aventajados de la propia sociedad, con lo cual ya estás delimitando el grupo de los que interesan para la justicia, estás cerrando el grupo de la justicia. ¿Por qué no ampliar ese argumento en términos de suficientarismo o de mínimos básicos a nivel global?
al menos ese mínimo que aceptan incluso los más comunitaristas, ¿no? Tipo Miller o Walser, ¿no? Y el ejemplo de las vacunas del COVID, ¿no? Se agotaron las vacunas atendiendo a la población de los países más desarrollados y no llegaron ni siquiera a atender a los más necesitados, los grupos de población de riesgo, los enfermos, las personas mayores de edad, no les llegaron. Al principio al menos, y no sé ahora mismo, no tengo datos estadísticos hasta dónde ha llegado ahora, ¿no? Entonces, ¿por qué privilegiar a los menos aventajados de las sociedades más desarrolladas, ¿no? Ahí fallaría el argumento, no lo sé. Quiero simplemente oír tu respuesta. Y sobre la exposición de Laila, que nos ha dejado todos, como ha dicho Javier, en shock, una pregunta muy difícil que no sé si me atrevo a hacer y simplemente la pienso en alto, no quiero que contestes porque al final has introducido la palabra del diálogo, pero ¿está legitimado el uso de la fuerza en ese caso por parte de los palestinos? Puesto que has llegado a un punto en el que parece que no hay solución, como planteaba Javier en su pregunta, no hay una vía jurídica para resolver eso, quizá la única vía es una vía negociadora y en ese caso el problema es la escasa fuerza negociadora de los palestinos y quizá la vía de solución difícil no son tanto los actos de resistencia que pueden tener sentido en un contexto pacificado, en un contexto no como en las sociedades democráticas más o menos estables, ¿no? Yo creo que esos ejercicios individuales de resistencia, no lo sé, aunque sean colectivos, pero de muchos sujetos, no sé si tienen posibilidad de llegar a una pacificación del conflicto. La vía negociadora, que yo trabajo en un grupo sobre negociación y conflicto. Mi jefe es Juan Ramón de Páramo, que es un gran defensor de la negociación frente al derecho. En general, yo siempre pienso que el derecho tiene que estar por encima de la negociación, pero en este caso tan difícil, posiblemente la única vía es la negociadora, por vías como la que planteaba Virginia, por vías como pues romper nexos, por ejemplo, a nivel universitario, de otro tipo, una presión internacional que le diera mayor fuerza. Es la única vía posible. Pero ahí la pregunta que me queda en el aire es eso. ¿Está legitimado, en este caso, el uso de la fuerza por parte de Palestina? Contamos con muy poco tiempo para las respuestas, con lo cual os voy a pedir un ejercicio de intentar condensar todo lo que podáis. No sé. Bueno, pues yo que tengo una nada. Vale, pues respecto a la cuestión de los privilegios y la frontera. Bueno, en realidad yo creo que no lo he tematizado tanto, pero si me interesa esta cuestión de la lógica de la seguridad para comprender cómo han evolucionado las fronteras precisamente porque ilustra bien pues cómo sirve la securitización para reforzar cierta asimetría del sistema global, ¿no? Es decir, está de base la cuestión de la desigualdad y es cierto que no se puede omitir esa dimensión experiencial de la frontera, ¿no? Es decir, cómo cada sujeto, en función de cómo se ubica, pues sí, digamos, ubicado en un campo social que sí que es interseccional, que estamos hartos de repetirlo, pues tiene una experiencia u otra en la frontera, ¿no? Entonces la seguridad permite que incluso, o sea, que los privilegiados estén atravesando fronteras sin saber incluso que allí donde están simplemente pues fluyendo hay fronteras, ¿no? Que hay elementos que no pasan. Entonces hay también el privilegio de securitizar y hay el privilegio que pertenece, digamos, a ciertas naciones, un poco en este sentido. De hecho, pues hay sinergias que son muy llamativas y que no siempre saltan en primera línea, en este sentido geopolítico del privilegio de poder construir barreras que son muy costosas, que son muy pues que requieren un esfuerzo industrial que es considerable, ¿no? De hecho, en el libro que ha mencionado antes Laila, de Wendy Brown, el de Estado amurallado, soberanía en declive, pues Wendy Brown cuenta cómo las mismas empresas que construyeron el muro en Cisjordania pues fueron las que luego han construido el muro en Estados Unidos, entre Estados Unidos y México, antes de Trump también, no solo con Trump, ¿no? Y esto, pues claro, evidentemente todo se traduce también en privilegios en términos de derechos personales, ¿no? Que es tal vez lo que pues, nos puede afectar más a la hora de hablar de cuestiones de ciudadanía y cuestiones de derechos humanos, de resistencia. Muchas gracias. Bien, pues muy brevemente. Al principio de mi intervención dije que me refería a los migrantes
de oportunidad, porque que entonces ya partíamos de que tenían un umbral de satisfacción de sus necesidades más básicas y urgentes, principio de suficiencia, de prioridad, cubierto, por lo cual entiendo que por ahí el argumento no está mal construido. Hablar de eficiencia, hablar de ética, efectivamente eso, no voy a decir que la eficiencia está por encima de la ética, no voy a ser tan bruto, ¿no? Simplemente lo que he querido plantear es el siguiente escenario. En una teoría ideal, entiendo que está justificado, yo no veo aceptable defender que en una teoría ideal se otorgue una cierta preferencia sobre los compatriotas, conciudadanos, por razones incluso si queréis instrumentales, es decir, salvo que eliminemos el sistema de Estado actualmente imperante, los Estados funcionan sobre una sociedad cerrada donde hay que cooperar para generar una serie de recursos y repartirlos equitativamente, ¿no? Recursos, oportunidades y carga. Entonces, el sistema está diseñado de una manera que parece aceptable que se otorgue una cierta preferencia en la teoría ideal. En la teoría real, ¿ese tipo de preferencia qué conlleva? Pues conlleva que efectivamente se puedan anteponer necesidades menos urgentes, menos importantes de los compatriotas a necesidades más básicas de otras personas que no son compatriotas. Bueno, ¿ese conflicto existe? Yo creo que sí. Cuando envié el texto para Bajo Palabra, que coordinó Juan Carlos Velasco, ponía un ejemplo que quizás no es el mejor, pero que puede servir para ilustrarlo. Y era el alcalde de Cádiz, que ya no es el alcalde de Cádiz, Quinchi, que era de Podemos, se enfrentó al siguiente dilema. Navantia, que tiene una fábrica de corbetas en los astilleros de Puerto Real, se le encarga por parte del gobierno saudí la fabricación de corbetas. El destino de esas corbetas era apoyar a la parte que apoya al gobierno saudí en la guerra en Yemen. Se sabía que iba a utilizarse para violar derechos humanos, ya no sociales, sino civiles y políticos, el derecho a la vida. Y aún así Quinchi dijo que había que dar trabajo a su gente. Había que dar trabajo a su gente. Entonces, esos conflictos existen. Entonces, cerramos todas las fábricas de armamento en España porque pueden acabar usándose, por ejemplo, en el conflicto, en la situación. A ver qué político defiende eso públicamente. Y dice, bueno, se van a la calle ahora 5.000 trabajadores de no sé qué fábrica de... Ese es el mundo real. Desgraciadamente, el mundo real. A mí no me gustaría lógicamente que fuera de otra manera. Pero en relación con lo que ha dicho Juan Carlos, no sé si respondo muy rápidamente, estaba planteando un escenario donde se abrieran completamente las fronteras, se abrieran mucho más. Esta diversidad, todos estos valores enriquecedores de la inmigración, yo no voy a negarlo y por supuesto que para mí son un valor y no pretendo que mi sociedad quede estática, que no haya más diversidad. Eso, vivo en una ciudad donde prácticamente el 50% de la población no es, a diferencia a lo mejor de Cuenca o incluso de Madrid. Es decir, que no vengo precisamente de un sitio donde no haya diversidad y donde convivo con esa diversidad. Entre otras cosas, tengo ya un 50% de alumnos que no son nacionales españoles. Tengo 5, 7, 8 alumnas que vienen con el hijab a clase. Ese es mi mundo real. Entonces, no puedo negar la evidencia y, por supuesto, ante eso no voy a considerar que es algo empobrecedor. No, estoy planteando la hipótesis de que si se abrieran completamente o mucho más las fronteras, podría darse ese escenario. Ya se está dando en parte, pues he puesto el ejemplo de Navantia en Cádiz. Podría darse un escenario, hombre, algunos dirían esto está hablando de un apocalipsis que no va a ser tal. Bueno, pues entonces yo planteo simplemente cómo se explica entonces la política migratoria de todos los gobiernos de la Unión Europea, de Australia, de Estados Unidos, en ausencia de un Estado mundial que distribuya equitativamente esta cuota de migrantes económicos. El sistema es insostenible. ¿O qué ha pasado con los cayucos ahora en Canarias? ¿Es que las comunidades autónomas se han puesto a llamar a la puerta del gobierno para repartir a los que han llegado los cayucos? ¿Había colas para acogerlos? Dirán que no, que ha sido los del PP, que como los gobiernos eran del PP, entonces no los querían, y los del... Bueno, yo creo que el problema está ahí, es decir, que la capacidad de acogida pues también es limitada, por razones culturales, por razones... Vale, hago una crítica de todo eso, pero lo que estaba planteando es un escenario donde se abran más las fronteras, no el escenario actual, que yo creo que permite mucha más entrada. Además, es que los datos económicos los revelan. El informe del BVA dice claramente que España necesita 2 millones de migrantes. Entonces, eso es una realidad. Muy bien. Te voy a pedir que no excedas los 5 minutos, por favor. Vale, lo voy a intentar. A Nacho le respondo en la comida. Ya me quito. Francisco, Javier, bueno, gracias a todos por vuestros comentarios. Bueno, a lo mejor mi conclusión ha sido muy pesimista, pero creo que hay una cuestión que es el principio de realidad. Es
decir, si abrís ahora mismo los directos de cualquier medio de prensa, lo que está ocurriendo es una masacre. Entonces hay que partir de esa realidad y a partir de ahí, y en el medio y largo plazo, obviamente, construir un camino de paz. Pero ahora mismo, desgraciadamente, y siento ser portadora de estos diagnósticos, lo que existe es una población que ya estaba traumatizada, adolescentes que ya han vivido no sé cuántas guerras en Gaza, que ahora mismo están en shock y que van a continuar años, décadas en shock. Y ese es el material que existe, al igual que la ocupación, como he dicho, es el punto de partida. Por eso, para construir la paz, que tiene que ser posible, obviamente el derecho a la esperanza que hay que reclamar, para pensar la paz hay que pensar, para empezar, en interlocutores. Por eso he dicho que parte del problema es que Israel se niega sistemáticamente, se ha negado a lo largo de todas estas décadas a reconocer a un interlocutor palestino. Ni moderado, ni progresista, ni fundamentalista, no hay manera de que Israel lo reconozca. Entonces, pues, si no reconocen a ningún interlocutor, pues una piedra más en el camino para construir esa paz. Ahora, que se tire una bomba atómica es lo que ha propuesto uno de los dirigentes israelíes, así que vamos a dejarlo de lado como opción, ¿no? Hay que reclamar la imaginación, y esto también lo decía Michael Link, la imaginación como parte de esa fuerza movilizadora para pensar en el futuro. Pero sin justicia no habrá paz, con ocupación no habrá paz y sobre todo sin expectativas de futuro para una población castigada es imposible la paz, por mucho que se intenten llevar a cabo campañas que además se venden de finamente y tecnológicamente planteadas, cuando en el fondo vemos que uno de los mayores ejércitos del mundo, como es Israel, con tanta alta tecnología, es incapaz de apuntar a esos supuestamente objetivos concretos y lo que hace es destruir y arrasar literalmente una zona poblacional, ¿no? A Inés, claro, las instituciones internacionales que están asistiendo, como dices, a este genocidio televisado y además seguido por las redes más que por la televisión, pues se caracterizan por su inutilidad. Y además vemos desde un principio cómo, lo que pasa que esto ya sería entrar en otro jardín, por eso te remito a Rashid Khalidi y al propio análisis que hace de la propia resolución 242, son las propias Naciones Unidas las que comienzan estableciendo un problema que a la vez pretende solucionar, pero que ni siquiera a través de sus propios medios es capaz de imponer un orden. Los poderes políticos, insisto, no las sociedades, los poderes políticos, la mayoría de ellos están mudos, absolutamente todos. Y cuando digo todos, digo todos. Grandes potencias, incluida la Liga Árabe, por supuesto, especialmente a los países que tienen poder de acción y de maniobra, ¿no? Las grandes potencias occidentales también, y no occidentales, como has mencionado. A Virginia, BDS es una iniciativa muy interesante. Hay que recordar que BDS supone ese boicot, desinversión y sanciones a compañías, empresas que tengan una relación directa con la ocupación. Esto para que no se extienda esta idea de ligar antisionismo y antisemitismo, es el boicot a empresas que tengan una relación directa con la ocupación. Y en ese sentido desconozco ahora mismo el estado actual de la academia. Lo siento no poder darte respuesta. Gracias, Juan Carlos, por tus palabras. El apoyo, aunque parezca, y habéis comentado que ahí no puede estar la solución, obviamente, en el largo plazo, pero es fundamental ahora mismo en el plano subjetivo y psicológico de la población palestina. Una de sus preguntas más repetidas es ¿dónde está la humanidad? ¿Dónde está? Además hay una estrategia de desgaste ahora mismo. Israel está jugando con eso, de que cada vez nos cansamos mal, de ver fotos, de ver escenas que la gente ya ni quiere ver, es muy abrumador y ya empieza como a caer un poco ese ánimo quizás de denuncia de los primeros días, así que es importante en aras de la justicia y de la paz seguir dando voz y seguir siendo conscientes de lo que está ocurriendo. Por último, Isabel, me remito para tu pregunta, si está legitimado el uso de la fuerza en el caso de los palestinos, me remito al discurso de Ilan Pappé, donde explica estupendamente lo que significa una lucha de descolonización, qué significó en Argelia, qué significó en la India, qué significa en el caso de Palestina, el difícil y arduo camino que significa descolonizarse. Y bueno, también lo digo, no lo digo por ti, pero porque últimamente también se reduce el problema a la pregunta, ¿no? ¿Se condena a Hamás? ¿Condenas a Hamás? Hay hasta viñetas de soldados israelíes preguntando a una incubadora, a un bebé en una incubadora, ¿pero condenas a Hamás?
Esto se parece, no tiene que ver, pero me refiero en la estructura, desde la teoría crítica feminista, a la que también me ocupo, a cómo planteamos las preguntas, porque hay denuncias falsas. Bueno, que la pregunta no es esa, la pregunta es ¿por qué hay tan pocas denuncias cuando se sabe que no hay denuncias suficientes en caso de violencia de género? Aquí la pregunta es ¿qué ha ocurrido para que lleguemos a este punto? Y qué caldos de cultivo se han creado, por si insisto en la deslegitimación que se ha producido respecto a la LP, y la pregunta también es si hay otra opción, dado que ya hubo en Gaza hace años marchas pacíficas a lo largo de toda la línea fronteriza que acabaron con decenas de muertos y heridos. Marchas a las que obviamente no se les dio voz y se conocen escasamente. Respecto a la fuerza negociadora, insisto, hay voluntad, y siempre la ha habido por parte palestina, de negociar. Os recuerdo que lo que se pide a nivel de mínimos es la vuelta a la 242 del 67. Como digo, eso es lo que se pide mínimamente. Ha habido negociaciones, los acuerdos de Oslo supusieron un engaño, ¿vale?, para que los palestinos cedieran el casi todo. De modo que, por su parte, por eso he traído la imagen de Edward Said, hay voluntad de negociar y de crear un Estado, porque esa es la cuestión, crear un Estado para Palestina. Pero, como vemos, no hay manera de impulsar eso. De ahí la necesidad de la presión internacional, como has comentado, y los actos de resistencia personales, obviamente sé que no son la solución, que no son suficientes, pero cuando se asiste a la masacre de un pueblo, cada uno desde su posición tiene el margen que tiene, y a veces un comentario en internet, seguir a los periodistas que están en Gaza y que además se ven sus caras como cada vez están más demacrados por la falta de alimento, porque a lo mejor han bebido un café en 2 días o una chocolatina. Como ciudadanos, el margen que tenemos es quizá estrecho, pero que tiene que ser conjugado, por supuesto, con la presión a las instituciones políticas y, sobre todo, a la explicación de los orígenes del problema y a expresar de manera clara los conceptos articuladores, los nudos, y a insistir en aquellos puntos que han hecho de la hasbara, como digo, de esta propaganda israelí, volviendo a Nacho, que el sionismo haya sido triunfante a nivel retórico, y de ahí la labor fundamental, especialmente desde la academia, de explicar la situación del pueblo palestino. Gracias. Muchas gracias. Thank you.